Hay una verdad incómoda en el aprendizaje del inglés y es la siguiente. Lo que más te frustra es exactamente lo que más te va a hacer crecer. Y nadie quiere escuchar eso, pero todos lo necesitan. Porque lo difícil no aparece para detenerte, sino para empujarte, para estirarte, para sacarte del nivel en el que estás y para llevarte al siguiente. Hola, soy Didia y estás escuchando el episodio 5, El valor de lo difícil. Lo que te frustra es justo lo que necesitas de la serie El siguiente nivel. ¿Te has dado cuenta de que lo que más te incomoda es lo que más te transforma? Entonces, quédate conmigo y aprende con Didia. Y antes de entrar al tema, ¿recuerdas lo que hablamos en el episodio anterior? Hablamos de cómo tu ambiente cambia tu relación con el inglés, de cómo rodearte del idioma, aunque sea por minutos, puede transformar tu avance. Pues hoy vamos a ver lo que pasa cuando ese ambiente te reta, cuando te incomoda, cuando te exige más de lo que querías y cuando ese ambiente también te frustra. Porque lo difícil, recuerden, tiene un propósito. Antes de seguir, recuerda que esta serie continúa lo que comenzamos en Tu viaje hacia el inglés, la temporada donde hablamos de identidad, motivación y cómo empezar bien. Y si necesitas fortalecer esa base emocional, te recomiendo escucharla. Y recuerda también que puedes descargar materiales gratuitos y prácticas adicionales al registrarte en nuestra comunidad y el enlace está en la descripción. A ver, cuando comienzas a entender inglés, todo va relativamente bien, se podría decir, hasta que aparece eso. Ay, esa palabra que no entiendes, o ese sonido que no te sale, la frase que siempre dices mal, o puede ser la estructura que te enreda en la mente, ¿no? Y de inmediato piensas, ay no, esto no es para mí. O, ay no, yo no puedo con esto. O sea, ay, siempre me pasa lo mismo. ¿Cuánto lo han pensado, no? Pero lo difícil no significa incapacidad, significa expansión, significa que estás tocando un territorio que tu cerebro aún está aprendiendo a manejar. ¿Por qué? Porque lo difícil no es un muro, es una puerta. Algo que siempre me llama la atención es que en la Biblia los personajes que llegaron lejos no tuvieron caminos fáciles. José, por ejemplo, antes de ser gobernador de Egipto, antes de interpretar sueños, antes de salvar a las naciones enteras, pasó por pozo, rechazo, injusticia, prisión y silencio incluso. Pero esos procesos difíciles eran exactamente los que lo estaban formando por dentro. Lo que parecía un retraso, y ahorita les voy a hablar un poquito de un retraso personal que yo tuve, fue realmente preparación. También vemos a Daniel, ¿no? Un hombre excelente, íntegro, disciplinado, pero su fidelidad lo llevó a una prueba extrema, el foso de los leones. Ahora, sin embargo, esa experiencia tan difícil, tan dolorosa, tan injusta, fue la que terminó mostrando quién era realmente. Lo difícil no fue castigo, fue un camino, fue una formación, fue una identidad, ¿no? En mi caso personal, yo experimenté lo que en ese momento parecía ser un retraso. Parecía ser algo injusto. Recuerdo que durante mi tiempo aquí en la high school, ¿no? Eh, yo no sabía realmente la situación migratoria en la que me encontraba. Recuerdo que tomé la clase de Driver's Ed, que es básicamente que te enseñan a pasar el examen por escrito, de manejo. Y me dice el profesor, ok, puedes ir a motor y vehículos a sacar tu licencia, para tu permiso, ¿no? Para poder eventualmente sacar tu licencia. Llegué a la casa y le digo, mamá, ya pasé esto, por favor, lléveme a motor y vehículos porque yo pasé el examen escrito y ya voy a estar lista para practicar a manejar. Y fue allí donde me cayó el 20 de que la situación migratoria en ese entonces no nos permitía ni sacar licencia. Y eso destrozó mi corazón. Luego, después de eso, cuando ya me voy a graduar, tengo buenísimas notas, me llega una carta
que puedo estudiar gratis por mis notas, porque estaban los primeros 15 de la clase, pero el requisito era que por lo menos tenía que ser residente. Y ninguna de esas cosas, pues, aplicaban a mí. Entonces, yo sentí como el resto de mis compañeros comenzaron a estudiar. Tenían todo fácil, pero parecía que mi proceso se estaba retrocediendo. Parecía que todo lo que yo había trabajado se estaba convirtiendo en un camino muy, muy difícil. Pero recuerden que el oro se purifica con el fuego. Y lo mismo aplica a tu inglés. Lo difícil no está ahí para destruirte. No. Está ahí para fortalecer partes de ti que todavía no conoces. En mi caso tuve que dejar gran parte de mi orgullo, ¿no? Siempre era muy competitiva, siempre quería ser la mejor, siempre. Y eso es bueno, pero también tenía que aprender humildad, tenía que reconocer la etapa en la que estaba, reconocer mi situación, ser realista, pero a la misma vez entender de que eso estaba formando mi carácter, estaba formando la humildad con la que debería después caminar, porque muchas de las cosas me las atribuía a mí misma, ¿verdad? Y es de sabios reconocer los tiempos. Y aquí les voy a regalar una frase, ¿verdad? Cuando algo te cueste, quiero que lo veas con estos ojos. Discomfort means I'm growing, que se traduce a la incomodidad, significa que estoy creciendo. Discomfort means I'm growing. Y no es una frase bonita, sino que es una mentalidad. Y es impresionante. Las cosas que más te frustran o que más le frustran a un estudiante de inglés son exactamente las que más lo desbloquean después. Ahora te puedes estar preguntando de qué estás hablando, Día. Les voy a dar ejemplos claros. Por ejemplo, una pronunciación difícil, ¿qué va a hacer? Eventualmente, si la desbloqueas, te hará hablar más claro. O el listening complicado, ay no, están diciendo algo que no le entiendes. Al final, ¿qué va a desbloquear? Te hará entender más rápido. O tal vez te cuestan las frases largas. ¿Qué van a hacer? Te harán pensar en inglés. O qué tal los ejercicios que te cansan. ¿Qué van a hacer? Te darán fluidez, ¿verdad? Lo que más te molesta, hoy será lo que más orgulloso te hará mañana, ¿ok? Y aquí va la siguiente frase que lo resume todo. I break limits. Dilo conmigo. I break limits. Rompo límites. Así es. Cuando entiendes cuando entiendes aquello difícil, que esa cosa difícil es parte de tu proceso, ¿qué sucede? Tu ansiedad baja, tu mente se comienza a calmar, tu corazón se relaja y tu identidad madura. En mi caso, tuve que entender que esa era parte de mi caminar, de que no me podía comparar a mis compañeros, de que no me podía comparar a aquellos que tal vez habíamos estudiado juntos, pero que iban a avanzar mucho más fácil. Iban a llegar a esa meta tal vez más o antes que yo, ¿no? Pero recuerda que ese es tu caminar y ese es tu proceso por el que vas a atravesar, ¿no? Y conforme vas pasando por ese proceso vas madurando, ¿no? Porque entiendes a ya no tomarlo personal, ¿no? Ya no lo interpretas como fracaso, sino que lo ves como formación, como señal, como crecimiento. Y así como José, ¿no? Pasó por lo que parecía algo injusto y Daniel pasó por, no sé, lo que parecía imposible. Tú también vas a pasar por cosas que parecen demasiado difíciles. Pero ese es el camino hacia tu siguiente nivel. Lo difícil te prepara para lo extraordinario en inglés y en la vida. Y hoy vas a hacer algo que te va a cambiar esta perspectiva, ¿ok? Quiero que escribas 3 cosas que realmente ponte a pensar que te frustran del inglés. Y debajo quiero que escribas cómo me haría crecer si la domino. Por ejemplo, ¿ok?
¿ok? Ejemplos prácticos. Me frustra, ay no, Didia, me frustra entender cuando hablan rápido. Pero, ¿cómo me haría crecer si la dominas? ¿Cómo te haría crecer eso si la dominas? ¿Qué? Me haría crecer en mi listening, por ejemplo. O, ay no, Didia, me frustra pronunciar las palabras con TH, ¿verdad? ¿Cómo te va a ayudar a crecer? Te haría crecer hablando. O, no sé, me frustra pensar en inglés. Ay no, Didia, por más que yo trato, siempre ando traduciendo. Pero, ¿qué va a ayudar? ¿Cómo te va a hacer crecer? Te haría crecer al comunicarme o al comunicarte en este caso sin tener que traducir, ¿verdad? Tienes que ver que lo difícil siempre trae crecimiento escondido, ¿ok? La frustración no es señal de que vas mal, es señal de que estás avanzando, de que estás siendo estirado, ¿no? De que tu capacidad está ampliándose, ¿no? Como un rubber band. Un elástico, ¿cierto? Y como en tantas historias de la vida, lo difícil llega antes de lo extraordinario. Y tú no estás retrocediendo, sino que estás siendo preparado. Recuerda eso. Y recuerda, si este episodio te habló al corazón, compártelo con alguien que hoy se siente frustrado, que tal vez necesita escuchar que la incomodidad no es un obstáculo, sino que es una invitación a crecer. Así que aprende con Didia para más episodios que te impulsen a romper límites, avanzar y creer que sí puedes llegar a tu siguiente nivel.